Hola chicos, espero que se encuentren bien. Como les mencioné, se van a estar grabando una serie de pequeños videos que contienen un resumen de todo el contenido temático que hemos estado viendo en plataforma. Vamos a trabajar de manera similar a como trabajamos en Discord. Aproximadamente la mitad de los temas vamos a ver en un primer video y la otra mitad en un segundo video. Antes de comenzar con los temas, me gustaría explicarles un poquito sobre el trabajo que está en plataforma, que va a ser considerado en lugar de su prueba de desempeño. Si bien este trabajo es más como una tarea, un pequeño proyecto, las condiciones van a ser muy parecidas a como si estuvieran presentando una prueba de desempeño. ¿Qué quiero decir con esto? Ya está la fecha establecida, lo pueden checar en plataforma. Es la fecha en que se va a abrir el trabajo para que ustedes realicen. Lo van a realizar en línea y solo van a disponer de 50 minutos para resolver esa actividad. El primer tema que vamos a abordar corresponde al análisis gráfico de funciones. Primero vamos a recordar cuáles fueron los elementos del análisis gráfico de una función. Primero estaba el dominio, que son todos los valores que le puedo dar a x. El rango, que son todos los valores que toma la función f de x y que vamos a tomar como referencia para determinarlo el eje y. Luego están las intersecciones con los ejes, que son los puntos o las coordenadas x, y que pasan por los ejes del plano cartesiano. Los otros elementos son los intervalos de crecimiento, que son los intervalos donde la gráfica de la función se dirige hacia valores positivos tomando como referencia el eje x. No hay que olvidar que la gráfica se lee de izquierda a derecha. Luego están los intervalos de crecimiento, que son los intervalos donde la gráfica de la función se dirige hacia valores negativos, de igual manera tomando como referencia el eje x. Comenzamos ahora con el análisis gráfico de funciones polinomiales. Para ello vamos a recordar primero un ejemplo que estaba en el material que les proporcioné en plataforma, en el cual se proporcionaba una función analítica lineal f de x igual a 3x. Se proporciona también la gráfica de esa función. El dominio son todos los números reales, al igual que el rango. Y les puse una notita diciéndoles, esto siempre va a ser así en una función lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que el dominio y el rango siempre van a ser los números reales para una función lineal. Intersecciones con los ejes, podemos observar que en la gráfica, la recta que corresponde a la función intersecta los ejes en el punto 0,0. Y luego los intervalos de crecimiento o decrecimiento, ahí podemos observar en la gráfica de la función que esa función es creciente en todo R o en todo su dominio, siempre y cuando la función lineal no sea una constante. Otro ejemplo que podemos observar del material es el siguiente. Corresponde a una función cuadrática. La función analítica es h de x igual a x cuadrada menos 5x más 15. Se proporciona la gráfica de esa función. Podemos observar que el dominio siempre van a ser todos los números reales. El rango en este caso es de 8.8 a infinito. Esto lo podemos observar en la gráfica de la función. Intersecciones con los ejes, podemos observar también de la misma manera que la función intersecta los ejes en el punto 0,15. Con respecto a los intervalos de crecimiento o decrecimiento, observamos en la gráfica de la función que es creciente de 2.5 a infinito y decreciente de menos infinito a 2.5. Luego estudiamos la función racional. En una actividad les pedía determinar los elementos del análisis gráfico de funciones racionales. Vamos a retomar uno de los ejercicios en el que la función es f de x igual a 1 sobre x.
Para esta función se determinó que el dominio son los reales menos el 0. El rango también son todos los números reales menos el 0. Podemos observar mediante la gráfica que esta función no tiene intersecciones con los ejes y en los intervalos de crecimiento o decrecimiento la función es decreciente en todo su dominio. Posteriormente analizamos la función raíz. Para el caso de la función raíz podemos ver en pantalla uno de los ejercicios que se realizó en el material que estuvimos trabajando en plataforma. Algo importante que hay que recalcar con respecto a la gráfica de una función raíz, que la función raíz en su rango siempre va a tomar números positivos, o sea, a partir de 0 hasta infinito, a menos que la función raíz tenga un signo negativo antes de la raíz. Luego está la función valor absoluto. Similar a la función raíz, la función valor absoluto toma como rango valores a partir de 0 hasta infinito, siempre y cuando antes del valor absoluto no haya un signo negativo. También en plataforma está el material que corresponde a tipos de funciones. Ahí vimos tipo de función impar, par, inyectiva y sobreyectiva. Para ello debemos recordar que para determinar si una función es par o impar hay dos formas, la forma gráfica y la forma analítica. Ambas formas se encuentran explicadas a detalle en el material que está en plataforma. Retomando la definición de función par o impar, nos dice, sea f una función, esa función va a ser par si f de menos x es igual a f de x, para toda x en el dominio de f. F va a ser impar si f de menos x es igual a menos f de x para toda x en el dominio. Gráficamente podemos decir entonces que una función es par si es simétrica con respecto al eje y una función es impar si la gráfica de esa función es simétrica con respecto al origen. Antes de pasar a otro tema, les quiero comentar, por si no han checado el material de plataforma, en plataforma también les dejé un video donde se explicaba un ejercicio para mirar un poco esto de par o impar y la simetría con respecto a los ejes. El último tema que vamos a abordar en este video va a ser función inyectiva o sobreyectiva. Una función es inyectiva si cuando tomamos un elemento del dominio, a este le corresponde uno y solo un elemento del rango. Es decir, si se toma un elemento del dominio de una función y a este le corresponden dos o más valores del rango, entonces esa función ya no es inyectiva. Esta definición la podemos comprobar a través de una técnica que se llama prueba de la recta horizontal. Esta consiste en, si tenemos la gráfica de una función y trazamos una recta horizontal, si esa recta horizontal corta a la función en dos o más puntos, esa función no es inyectiva. Por el contrario, si la corta solo en un punto, entonces es una función inyectiva, como podemos ver en pantalla. Por otra parte, una función es sobreyectiva si a todos los elementos del rango le corresponde al menos un elemento del dominio. Esto también lo podemos observar de manera gráfica, como trazando rectas paralelas al eje X, y estas deben de cortar a la gráfica en al menos un punto. Cabe aclarar que todas las rectas deben de cortar la gráfica al menos en un punto. Si existe alguna recta paralela a X que no corte en ningún punto a la función, entonces esa función no es sobreyectiva. Bueno chicos, me despido de ustedes, no sin antes recordarles que en plataforma está abierto el foro donde ustedes pueden escribir sus dudas y que yo les voy a estar respondiendo con los videos. Las dudas pueden ser del contenido temático
o de los trabajos que nos quedan pendientes. La siguiente semana debo de subirles la rúbrica del producto final. Así que espero que se estén cuidando, que se queden en casa y hasta luego.